un valor tan grande le dio a esto que hacemos como familia de acogimiento. Fue de una bebé que la buscamos en la maternidad, estuvo unos meses con nosotros y de nosotros se fue con sus papás adoptivos, súper amada, esperada, y siempre fue súper amada y buscada. Entonces yo siempre, en el caso de eso, yo veía como no había espacio de orfandad, porque siempre tuvo familia, siempre fue mirada, siempre fue amada, siempre fue hablada y desde el amor, de decir sos importante, sos valiosa, sos amada, sos esperada. Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos frente a las circunstancias adversas de nuestra vida. En general se piensa que es una capacidad individual. Cuando escuchemos a quien nos acompaña hoy, vamos a seguramente convencernos de que la resiliencia tiene mucho de individual, de voluntad, de capacidades personales, pero que también tiene un componente afectivo, comunitario, grupal, del otro como sostén que nos permite vernosla con la vida. Débora pasó por un montón de circunstancias en su vida y en su inscripción histórica va construyendo esta Débora de 37 años que tiene una tremenda familia con hijos que llevó en su seno materno y otros que a lo largo de su historia de vida fue prohijando y los ve volar después de haber estado en su hogar. Muchas gracias. Ay, gracias, Lili. Gracias. Contame, ¿quién es Débora? ¿Quién es Débora? Débora es hoy una mujer que es mamá, esposa, estudiante. Soy una mujer que ama a Dios, muy creyente, y una mujer que quiere darse al otro, el poder ser instrumento de ayuda para otro. Creo que podría decir que esa es Débora o que esa es su intento ser cada día. Tu mamá te tuvo siendo muy jovencita. Leí que tenía 14 años cuando tu mamá te tuvo. Sí, una niña. Era una niña, sí. Tal cual, era una niña. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu historia de vida? Bueno, era una niña que también venía ella atravesando como muchas dificultades, también muchos derechos vulnerados. Es como que yo muchas veces me puse a mirar para atrás y decir, también ella hizo lo que pudo con lo que tuvo, y a partir de eso no pudo ser mamá, no supo cómo ser mamá. También hay una cuestión de decisiones que ella tomó y decidió abrirse rumbo por otro lado, y ahí viví con una abuela, con su mamá, con mi abuela materna un tiempo, y tuve como un
corto lapso de estabilidad con ella hasta que, bueno, fui creciendo y mi abuela también le era dificultoso el poder cuidarme porque tenía que trabajar todo el día y era cocinera y yo ya tenía que empezar el jardín y con eso llevaba otras responsabilidades y después de eso viví con una tía por un tiempo, como que no hubo una estabilidad de un lugar. Hubo muchos derechos vulnerados también. ¿Cómo cuáles? Como del cuidado, del poder jugar, el tener que afrontar quizás responsabilidades que no eran para una niña. También la escasez económica hizo de que la vida fuera media complicada. También hubo una niñez ahí atravesada por violencia, por abuso. Fue complicado. De ahí en algún momento aparece en tu vida un hogar, ¿no? Sí. Un hogar de acogida, en un hogar donde había otros niños. Sí, después de un tiempo largo, yo conocí... De esta inestabilidad, sí. Inestabilidades familiares y demás, terminás en un hogar de acogida. Después de un tiempo largo, yo recién ahí conocí a mi mamá biológica, porque no la conocía. Ajá. Debo haber tenido como unos 7, 8 años. Bueno, pasaron cosas muy feas. Ahí fue cuando estuve por primera vez bajo un juez, porque antes era todo muy de palabras, muy bueno, la cuido un poquito, la cuido. Ahí conocí a un papá del corazón, que él había adoptado a un hermano mío de sangre y a otro chico que estaba en un hogar de Río Segundo. Pancho. Que es de quien tenés su apellido. Sí. Pancho Buono. La verdad que un papá muy especial, que se la jugó por mis hermanos y por mí full. Cuando todo el mundo le decía, pero porque un hombre soltero, solo, le decían, pero Pancho, estás loco vos, ¿qué te vas a meter en ese problema? Y él se la rejugó. Pero conmigo era un poco complicado porque como eran 3 varones en la casa y yo mujer y habiendo vivido... ¿Vos cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía como unos 9, 10 años más o menos. Habiendo vivido muchas situaciones de abuso, de violencia, era como complicado y también el lugar de él como hombre cuidando a una niña. Una niña tan chiquita. Sí, como medio complejo. En ese lapso estuve tiempos con familias amigas, con mucha inestabilidad. Y a los 15 años, Pancho era un pastor, tuvo un encuentro de esas convenciones que tienen y habían ido a presentar un hogar de niños, que el hogar se llama Hogar El Amanecer. Este hogar está en San Nicolás, Buenos Aires, que bueno, para mí el hogar es muy especial. Yo amo el hogar, amo a las nanis, a toda la gente de ahí, porque yo siento que fueron mi salvavidas en un momento clave. Ahí mi papá me llevó al hogar ese y ahí fue a donde pude empezar a transitar como una estabilidad de, bueno, ahora estoy acá, ¿no? Ahí aparece Ana. Ahí aparece mi madrina Ana, que la conozco en el hogar. Es otra figura significativa, por eso esto decía yo, como aún en inestabilidad en tu historia vas rescatando estas personas que son las que te traen como esta estabilidad y esta afectividad tan fuerte, ¿no? Del cuidado, que empieza como a sembrar en vos también esta capacidad de cuidar a otros, de la que ya vamos a hablar. Totalmente. Es como que fue una niñez y una adolescencia bastante compleja, pero siempre hubo alguien que me sostuvo, que me dijo vamos Débora, o que me corrigió cuando iba a meter la pata en algo, o un abrazo, y bueno, cuando entré al hogar la conocí a Ana, mi madrina. Hace unos días cumplió 81 años. 81 años. Sí. Ana y ¿Tenés contacto con ella? Tengo contacto y bueno, cada vez que voy a San Nicolás es como parada obligada ir a verla, y la verdad que ella
al ver a mis hijos y todo Que esto... tenés 4 hijos. 4 hijos tengo. Que ya son grandes. Sí. Adolescentes sí. Tengo, y jóvenes. 2 varones y 2 chicas. 2 y 2. De entre 18 y 14 años. Ahí, la escalerita. Y los llevaste a conocer este hogar. Siempre. Eso siempre. ¿Por qué los llevaste a conocer este hogar? Porque yo considero que el hogar es mi familia también. Me ha pasado, yo voy hasta el día de hoy y es como que no corto el vínculo con ellos. Me mando mensajes y todo. Y llevarlos a mis hijos es también que ellos conocieran de mi historia y que ellos son mi familia. Y es muy loco porque me pasa de que yo voy, hace muchísimos años que salí del hogar, y obviamente hay todos niños nuevos, y yo voy y yo soy la cordobesa, o sea, y es como si me conocieran y me hablan, como es mi familia el hogar. ¿Cómo decidiste o cuándo tomaste la decisión, o tomaron, porque estás casada con Néstor? Sí. ¿Cómo fue la decisión de ser una familia de acogimiento? Que vamos a explicarle a la gente en palabras sencillas. ¿Qué sería una familia de acogimiento? Bueno, una familia de acogimiento es... nosotros lo vemos como un puente. Creo que es una imagen que muchas familias lo representan así. Nosotros recibimos a los niños por el tiempo que ellos nos necesiten a nosotros. No se trata de nosotros, sino de ellos. Porque son niños que tristemente sí o sí tienen que ser retirados por casos extremos. Y el decir que estén ese tiempo donde tienen que ser retirados con una familia y quizás no en una institución, hace la diferencia. Porque, bueno, yo el hogar lo amo, pero muchas veces en el hogar éramos tantos que así las nanis o las personas que trabajan en el hogar nos requerían todo, hacían lo que podían, porque el poder contener a tantos niños. En cambio, en una familia de acogimiento hay como una atención personalizada y yo creo que nada puede reemplazar una familia. Entonces, la familia de acogimiento es el poder recibir ese niño y que pueda experimentar el tiempo en familia hasta que se solucione su situación, hasta que pueda volver o con su familia de origen o hasta que conozca a sus papás adoptivos. ¿Cómo decidieron ser familia de acogimiento? Creo que en nuestra familia siempre estuvo, porque nuestros hijos, o sea, desde bebés siempre fueron al hogar y como que siempre estuvieron cercanos a muchas realidades y para mí eso es súper valioso. Creo que todo eso nosotros con esto nos ha facilitado el poder ser padres, porque nos ha ayudado a mostrarle a ellos de que hay muchas realidades, de que nada es dado, de que algo podemos aportarle al otro. Entonces siempre ha estado en la conversación diaria de nuestra familia, o la idea de acompañar, de acoger, de poder compartir tiempo con alguien que lo necesita, y hasta en algún momento hemos hablado de poder adoptar a algún niño también. Hemos tenido nosotros nuestro primer encuentro desde este lado de acompañar. Con Néstor teníamos 21 años recién cumplidos. ¿Ahí fue la primera vez que acogieron a un niño? Teníamos 7 nenas. O sea, tuvieron la primera vez que tuvieron a niños que no eran los de ustedes, fueron 7 niñas. 7 niñas, 5 hermanitas por un lado y 2 por el otro. En ese tiempo todavía no existía el programa de familia de acogimiento como lo conocemos hoy, como un programa del... Tal cual, era una cuestión más del institucional. Sí. Y bueno, lo hicimos, estuvimos un año con esas niñas y teníamos a Tommy, a Facu, y yo estaba embarazada de Zoe, con 21 años los dos. Una locura. Hoy digo una locura, pero fue muy bueno. Y bueno, después de eso decidimos tomar como una pausa. Tenías tres propios. Y después vino la cuarta. Después vino la más chiquita. Sí. Y poder
tener ese tiempo con nuestros hijos y que ellos fueran creciendo, pero siempre estuvo en la conversación del día a día esto. Es como que está ya incorporado a nuestra familia. Y en la pandemia vimos un video institucional y teníamos unos conocidos que estaban haciendo esto de familia de acogimiento, que la verdad que yo no tenía ni idea que existía ya como un programa de familia de acogimiento. Entonces nos tomamos como un tiempo bastante larguito con nuestra familia de tener muchas reuniones en la mesa, de poder charlar los 6 y el punto nuestro principal con Néstor era, de acá tiene que salir la idea que todos digan sí, quiero esto, no el sí estoy de acuerdo, el sí estoy de acuerdo, pero bueno, háganlo ustedes, sino la idea de que somos familia de acogimiento, no papás de acogimiento. Entonces todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces tuvimos muchas conversaciones y fue muy loco, porque después cuando empezamos el proceso para ingresar al programa, el psicólogo nos hacía preguntas. Y todas las preguntas que nos hicieron eran preguntas que ya habíamos hecho. Ya ustedes se las habían hecho a ustedes. Totalmente. Entonces, ¿cuántos niños tuvieron en este tiempo que son familias de acogimiento? Desde el programa tuvimos 8 niños. Quiero hacer una pregunta. No todos como acogimiento. Por ejemplo, una de las chicas vivía en una residencia en Cosquín y iba a casa algunos fines de semana. Como si fueran esto que llamamos referentes afectivos. Tal cual, tal cual. Que no vive permanentemente con ustedes, para que entendamos, pero que puede ir algunos días y ustedes como familia acompañan distintos momentos, distintos tiempos. Tal cual. En este tiempo que fueron familias de acogimiento, ¿alguna vez, a vos, Débora, te costó separarte de estos niños que pasaban por tu casa? La verdad, todos los chicos son distintos. Es como que algunos se te meten ahí muy... No sé si es por las historias, sí me ha costado. Pero para mí es mayor la satisfacción de lo eterno, por decir. Porque, por ejemplo, yo veo, mirando para atrás, de las personas que hicieron esto por mí, no lo hicieron solo por mí, lo hicieron por mí, por mis hijos. Yo me imagino, Lili, mis hijos, mis nietos, o sea, literal que se revirtió la historia de generaciones. No es esto nomás lo que vemos hoy. Entonces, sí, te voy a decir que cada vez que recibimos es como, viste, esas sensaciones encontradas. Y para mí eso también me muestra de que fue un buen acogimiento. Yo no creo que las mujeres tengamos una capacidad innata para maternar. No creo. No creo que todas las madres seamos buenas, ni que todas las madres sean la maternidad como una cosa espectacular, y tu historia de vida, por distintas razones. Porque no pueden, porque no quieren, porque por allí hay como un concepto de la mujer está preparada para ser madre, la mujer nació para ser madre y la mujer, las madres son todas buenas. No es, ninguna de esas cosas son verdad. Verdades absolutas. Si vos te mirás a vos, ¿dónde crees, en dónde encontrás en vos la capacidad para maternar? ¿De dónde te viene esa capacidad para maternar no habiendo tenido esa mamá biológica que te maternó, que te abrazó, que te acogió, ¿de dónde crees vos? ¿Pensás alguna vez en eso? Lo he pensado. Bueno, yo soy muy creyente. Eso lo has dicho. Creo mucho en Dios y yo creo que viene de un proceso de sanidad y de decir, de todo lo vivido, transformarlo a herramientas. No sé si responde tanto la pregunta, pero yo creo que todo lo poco bueno, lo mucho, lo mediano bueno que puedo llegar a tener, creo que proviene de una sanidad de parte de Dios, en mí.
También, no sé, me brota por dentro. Muchas veces me han dicho, de hecho en la facu, mis compañeras, ay Débora, tus abrazos, y quizás en la niñez no hubo muchos abrazos, pero es como que algo se desarrolló adentro mío, no sé. Creo que yo lo puedo adjudicar a esa sanidad que Dios me ha dado, y el hecho de pararme, de decir, se puede revertir historias, en que quizás yo tengo como un poco la idea de esto, viste, que a veces o se repiten patrones o se hace todo lo contrario. Así es. Yo el caminito trazado ya lo tenía, yo tenía un caminito trazado, es una huella hecha que podía repetir historia, pero hubo un momento en el que decidí hacer un camino nuevo, el decir, desde Néstor y yo para adelante es otra la historia. ¿En qué momento es el momento en el que vos crees, si vos miraras como si fuera una película, que estuvieses mirando esta historia de tu vida, ¿en qué momento crees que vos dijiste yo no quiero repetir esa historia? En mi adolescencia. En tu adolescencia. Sí. Y fue también gracias al acompañamiento de tantas personas que estuvieron ahí pendientes. Vos sabés que me puse a pensar un poco en todo esto, y yo necesito a veces en mi cabeza graficar un poco las cosas, y yo veía como personas fueron como eslabones que fueron armando una cadenita que me fueron sosteniendo para hoy estar acá. Y para mí es maravilloso el ver que mis hijos tienen otra realidad. Y yo creo que cada niño que pasa por nuestra casa también tiene esa posibilidad de decir, esas personas que estuvieron ahí acompañándome me hicieron ver de que mi realidad del momento no era determinante, o sea, no determinaba mi futuro, que podía haber otra realidad, otra forma de vivir, otra cosa. ¿Cómo crees que te ven tus hijos a vos hoy porque esto es una familia que conversa, cuando ven a esta mamá con esa historia? ¿Qué crees que piensan tus hijos de vos? Bueno, ellos conocen mucho de mi historia, y a medida que han ido creciendo es como que, viste, se va profundizando un poquito más. No soy una mamá ideal. Ninguna lo somos. Sí, tengo mis días que, ninguna por lo Dios. Somos. Pero creo que lo que vos dijiste, como que ven una persona resiliente y como que se esfuerza porque ellos tengan otra realidad y otros niños tengan otra realidad. Y tenemos como algo muy particular con Néstor, creo que también porque somos re jóvenes, que se nos pegan mucho los chicos. Entonces nuestros hijos ven eso también. Aunque muchas veces, viste cómo son ellos, nos dicen, ustedes son re viejos, ma. No somos tan viejos. Es como que, sí, ellos ven eso, como que se revierte una historia. Y que ellos viven otra realidad gracias también a decisiones que hemos tomado. Me gustó mucho este concepto cuando decís nosotros no somos padres de acogimiento, sino que somos una familia. Tenemos un pequeño fragmentito en donde aparece esta familia de acogimiento y lo vamos a ver para después poder seguir conversando. Somos la familia Pereira. Mi nombre es Néstor. No, para corte. No, sí, me encantó. Pereira Buono. Ok. Nosotros la parte que nos toca es la de ser hermanos, porque el tiempo que están con nosotros somos su familia, de verdad. Empezamos a ver, bueno, ¿a dónde va a dormir? Sí, si son nenas, duermen con nosotras. Si son varones, duermen con nosotros. Y si son bebés, con nosotros. Ahí faltaba Tommy. Faltaba uno. Sí. ¿Y dónde estaba? Estaba ahí preparándose para el ingreso a la facu. Que quiere estudiar medicina. Ajá. Y eso también vos sabés que es maravilloso, porque una vez una reunión en la mesa de charlar y bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué? Y Zoe nos dijo, yo estoy indecisa en qué estudiar después, pero quiero estudiar algo que sirva para esto. Entonces dije, wow. Entonces ahí también veo cómo todos estos niños a nosotros nos ayudaron a criar a nuestros hijos. O sea, que ellos busquen estudiar algo en pos del otro.
¿Y vos estás estudiando ahora? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo la licenciatura en psicomotricidad. Ajá. En el Cabret lo hago. ¿Por qué se te ocurrió estudiar eso? Porque yo lo vi como leer los textos, veo tanto amor en cada texto que leemos, lo veo como una caja de herramientas tan grande para esto que hacemos de acoger, el poder entender, el poder, los procesos, ya sea de psicología, del desarrollo del niño, y la realidad es que nosotros recibimos niños con un montón de condiciones. Nos ha pasado de recibir niños o bebés con síndrome de abstinencia y todo, y he encontrado muchas herramientas en mi carrera. Y también en el acompañamiento de mis profes. En estos niños que has recibido, que han recibido como familia, ¿cuál es la situación que más te ha impactado? Ese bebé con síndrome de abstinencia. Me ha impactado y me ha dolido un montón. Al principio de decir, ¿qué hago para poder aliviarle? Es como que no podía creer de que un bebito tan chiquitito estuviese sufriendo tanto. ¿Que se traduce cómo? Para que la gente entienda. ¿Cómo es un niño con síndrome de abstinencia? Desde el vamos, de que no duermen más de 40 minutos, de que tiemblan, que sus ojitos se mueven, de que se ponen... se arquean para atrás, o sea, cosas... ¿Cómo sale un bebé de esa situación y cómo una familia acompaña a un bebé en esa situación? Bueno, él me hizo a mí darle muchísimo valor al acogimiento, porque era el cuerpo a cuerpo, era lo que aliviaba. Había, en las noches a veces había como un horario clave que era a donde él se daba la crisis más fuerte, y el ponerlo en mi pecho era como que ahí bajaba un poco su tensión, o el llanto. Es tan importante eso. Hay un reflejo que es innato en el bebé, que vos como mamá lo has visto, que viste cuando vamos a bañar a un bebé y lo estamos por meter al agua, que hace este gesto, sí. Y que cuando nosotros lo tendemos a agarrar, el bebé bueno, esa sensación. Por eso cuando acogemos a un bebé en nuestros brazos, cuanto más lo acurrucamos, más seguro se siente, porque salir del útero a este mundo le genera una sensación de inmensidad y de descontrol. Por eso esta figura que vos decís es esta cosa del cuerpo a cuerpo. Cuán necesario es el cuerpo del otro, ¿no? Porque en definitiva, fíjate vos que lo que calma frente a un hecho tremendo, altamente traumático, que es un síndrome de abstinencia en un bebé, lo que calma, lo que contiene, es algo tan primario y elemental que es el abrazo. Totalmente. ¿No? Sí. Esto que vos relatas es abrazarlo y contenerlo. Sí, totalmente. Tremenda figura. Sí, totalmente. Sí. Después otro caso que es para mí como también un valor tan grande le dio a esto que hacemos como familia de acogimiento, fue de una bebé que la buscamos en la maternidad, estuvo unos meses con nosotros, y de nosotros se fue con sus papás adoptivos, súper amada, esperada, y siempre fue súper amada y buscada. Entonces yo siempre, en el caso de eso, yo veía como no había espacio de orfandad, porque siempre tuvo familia, siempre fue mirada, siempre fue amada, siempre fue hablada, y desde el amor, de decir sos importante, sos valiosa, sos amada, sos esperada. Cuando, hablando de las películas, que te llevo a esa imagen de, viste, siempre sirve ese recurso de si uno mirara su historia como mira una película. Si miraras a esa Débora chiquitita, que la tuvo esa niña de 14 años, y vieras a esa Débora que muchas veces referiste sin ninguna estabilidad de nada, ¿no? Y ahora recién trajiste esta figura de a un bebé darle estabilidad a través del abrazo y demás. Si vieras a esa Débora, ¿no? ¿Qué le
le dirías? Hoy va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Y no estás sola. Porque quizás en los momentos de crisis me sentí sola, pero mirando para atrás nunca estuve sola. Siempre hubo alguien. Y yo creo que si hoy tengo la familia que tengo, estoy de pie, es porque hubo alguien que me miró con amor, que es re importante. El saber que te das vuelta y que hay alguien atrás levantándote el pulgar como seguir adelante es re importante. Sí o sí necesitamos de otro. Uno solo no se salva. Tremendo. Tremendo eso que acabas de decir, porque creo que es así. Uno solo no se salva, sí o sí necesitamos de otro. Sos una persona maravillosa, estás llenísima de amor. Gracias por esa fe que tenés, por ese amor que tenés, por esa familia maravillosa, por ese acogimiento enorme que hacen a cientos y cientos de niños y de personas, porque no es solamente los que vos tenés, sino toda esa red que construyen las familias de acogimiento. Muchas gracias por venir, Débora. Gracias, Lili, gracias. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.